Stumpfe. Ja, het is zo kakkie is appelkamp staat Sí, vi hoy en Instagram que fueron acompañados. Fuimos a sacar las cosas y estaba la policía y nos hacían cargo de a uno y nos esperaba. Yo tenía 4 policías mirándome que estaba sacando. Esta es la situación adentro del predio del Conti en este momento. Lleno de policías, lleno de funcionarios que nos siguen a... No le estoy contando esto a mis compañeros. Estoy contando esto para que salga en otro lado, también para que entendamos lo que estoy diciendo, porque mis compañeros lo vivieron hace un rato. Tuvieron que entrar en la puerta del Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, que no hace falta que lo diga, pero lo voy a decir, está en lo que fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA. Tuvieron que entrar al edificio, en la puerta había policía, y la policía los acompañó hasta su escritorio para que retiraran sus cosas. No podían encender la computadora, porque no sé qué tenían miedo que suceda si encendían la computadora y se llevaban algunas fotos de sus hijos que tal vez estén en la computadora. No tengo idea qué imagina esta gente. Nos pasa muchas veces, nos pasó durante todo este año, nos resulta de a ratos todo tan surrealista, todo tan extremo, todo tan increíble, que no podemos creer lo que estamos viviendo. ¿Hay alguien que explica por qué está con policía? No. Sí, me tratan como un delito. Como delincuentes. Sí. Sí, es violento. Sí. Es muy violento. Y solo vas a sacar tus cosas, qué sé yo, una planta, una taza. Claro. Yo tenía mucho material, caballetes, obra de artistas, obra mía, agendas, cuadernos, fotocopias, cantidades de cosas, sí, pinturas, cintas, cosas que había comprado yo. ¿Y pudiste recuperar Algo, todo? algo, sí, algo. Un viaje tuve que hacer de cosas y apurada, ¿viste? Como apurada para que entre otro compañero. ¿Abajo? ¿Cuánto tiempo tenías? Sí. No podías prender tu computadora. No. No te dejaban prender la computadora. Wow. Eso también son datos privados, ¿no? Solo por dentro. Cuando salí por otro futuro. Una ofensiva en contra de los trabajadores que llevamos adelante políticas de derechos humanos y una ofensiva contra la cultura común de los derechos humanos que tenemos todos los que formamos parte del movimiento de derechos humanos. Ahora, con respecto a la Secretaría, es un desguace porque lo que están haciendo es despedir un montón de gente bajo formas burocráticas encubiertas, falsos retiros voluntarios que son retiros extorsivos,
compañeros que pierden los incentivos, que son muchas veces la mitad o más de sus salarios, y aparte un gran vaciamiento que se traduce en el no nombramiento de muchos funcionarios en áreas clave, y la falta total de política. Realmente son bastante vagos, no generan cosas, han venido a destruir. No han hecho ninguna campaña por ningún derecho humano. Hacia fin de año la campaña empezó a investir a una mayor cantidad de empleados. Lo que han hecho es venir a desarmar, con esto que te comentaba, desear su retiro voluntario, muy importante. Y ya son cientos de trabajadores de la Secretaría que están afuera. La Secretaría de Derechos Humanos ha sido creada y haciendo gala de la reforma que los organismos de derechos humanos. El 31 de diciembre Argentina fue el día que eligieron para cerrar el CONTI. Sin duda que los derechos es algo para terminar con la contratación de muchos de lo que están haciendo a todo el. Yo creo que ellos no existen si no es atacándonos a nosotros. Es la base de su identidad. Todo lo que es nuestra identidad, los derechos y la memoria, es lo que ellos tratan de desarmar. No se rinde nadie. A seguir luchando y muchas gracias. Pero adentro hay una pantalla y la idea es que esa pantalla para mí sea como una ventana que se abre para Argentina y así. Suiza es como todo ese tipo anarcocapitalismo, ya la palabra me... Sí. Es como, pero sí, en Suiza funciona así, está Claro. alto anarcocapitalismo, digamos. Claro. Y si Milei ahora quiere como que Argentina sea como Suiza, Sí. es como, no funciona así, pero como acá sí pasan cosas y está Claro. como, sí, hace su plan. Recién leí en la noticia en Suiza como, qué bueno, sí, funciona el plan de motosierra contra el Estado. Y no sabemos qué está pasando y ahora sí, Claro. con vos sobre todo el tema del los derechos CONTI, humanos, de derechos humanos, sí, que a mí eso sí tienen que saber. Mi nombre es Lorena Bossi, soy activista, feminista, trabajo en arte político desde hace 30 años en Buenos Aires, tengo 49 años. En mi formación me formé como artista, digamos, dentro de la Universidad Nacional de las Artes. Tengo 3 colectivos diferentes de arte, uno que es el Grupo de Arte Callejero, GAC, que tiene un archivo, lo pueden buscar archivogac.com, y Mujeres Públicas, que es un colectivo feminista, y luego otro colectivo con el cual armé una escuela en la Cava de Fiorito, que es la villa donde nació Diego Maradona, para que la gente entienda. Un secundario en artes que se llama Liliana Maresca desde el año pasado, pero eso lo armé en el 2008 con un grupo de artistas, Fernanda Laguna entre ellas, y actualmente, hasta hace muy pocos días, coordinaba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es un centro cultural. Yo coordinaba toda la parte de artes visuales, es un centro cultural que queda en la Exesma. La Exesma es un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Argentina entre el 76 y el 83, en la etapa más cruenta de la dictadura militar. Es el más emblemático, tiene 17 hectáreas, 32 edificios, y el centro cultural era parte del pabellón de armas y aviación de la Marina, donde estudiaban los aspirantes a marinos, y ahí se torturó, se mató, se violó, se secuestró, se asesinaron personas, se la despojaron de sus bienes, se robó, y también se apropiaron de bebés. Eso hubo muchos años de impunidad en Argentina, si bien al inicio se juzgó los crímenes, como un Nuremberg sería. Luego eso se indultó con un gobierno muy neoliberal, que fue el de Carlos Saúl Menem, el de los 90, y fueron muchísimos años de impunidad, con las leyes de obediencia de vida y punto final, que eran las que liberaban a los militares presos por el genocidio, porque se caratula como genocidio, es
es un delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe ante la ley. Y bueno, yo empecé con el GAP, con el grupo de arte callejero, a militar con hijos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Y con ellos empezamos, con mis compañeras del GAP, hablo en femenino porque somos todas mujeres, comenzamos hace casi 30 años, 27 años, a denunciar dónde vivían los genocidas que estaban sueltos. Es decir, fuimos a mostrar lo que habían hecho, a denunciarlo en sus propias casas. Generábamos toda una cultura para que las personas de ese barrio entendieran que estaban viviendo al lado de una persona que había secuestrado, torturado, matado y se había apropiado de bebés. Entonces eso duró muchos años, hasta el 2006, 2004, siguieron habiendo scratches. Se lo llamaba así porque scratch es una palabra en lunfardo que quiere decir que es un lenguaje carcelario, que quiere decir poner en evidencia, dar a la luz, ¿no? Evidenciar, denunciar. Y bueno, durante ese recorrido nosotros hacíamos señales viales que indicaban los metros que faltaban para llegar a la casa del genocida, y también denunciábamos pidiendo juicio y castigo. Con ese grupo hice montones de acciones. En el 2001 fue muy fuerte, armamos todas las placas que están en Avenida de Mayo que tienen que ver con los asesinados el 19 y 20 de diciembre del 2001. O sea, siempre milité desde el arte, cruzando el arte con la política. Ya en el 2001, entrado el 2001, sentía con otras compañeras que nosotras íbamos a asambleas barriales, a lugares muy populares, con mucha pobreza, con mucha hambre, con mucha desocupación, como éramos todas. O sea, nosotras éramos docentes, también éramos desocupadas, teníamos trabajos muy precarios, de muy poco dinero, muy flexibilizados, como fue toda la cultura durante el neoliberalismo con la cual crecimos. Argentina es un país que nunca pudo industrializarse en serio, siempre estuvo dominado bajo el eje, la dictadura lo que quería imponer era ese eje de Estados Unidos con todo el sur, dominar, la dictadura fue en toda la región, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, toda la región estuvo plagada de ese régimen dictatorial. En Argentina hubo 30.000 desaparecidos, quizás fue la más sangrienta en cuanto a la manera de desaparición. Los militares de acá estudiaban en la escuela francesa, que venía de la guerra de Argelia, y bueno, y se entrenaban en Panamá. Y bueno, hubo todo eso es geopolítica, y Argentina nunca pudo industrializarse en ese sentido. La dictadura rompió con eso. Muchas de las cosas que hoy escuchamos de Milei tienen que ver con eso, tienen que ver con lo importado. Ustedes están viviendo ahora acá, ven que el país es carísimo, es imposible para nosotros, es imposible hasta para un europeo vivir en Argentina. Comprar esto, esto es más caro, claro, esto es más barato en Suiza, esto es más barato en Suiza, y se hace acá. Entonces hay una locura con todo eso en cuanto a la economía, pero Argentina es un país que nunca pudo levantar cabeza en temas de industrialización. Cuando lo hizo, cuando empezaba a hacerlo, bajo gobiernos peronistas, explicar el peronismo es muy complejo, o bajo gobiernos de izquierda, es lo más parecido a una izquierda, si se quiere, el peronismo que nosotras levantamos, ¿no? No un peronismo de derecha. El gobierno neoliberal de Menem también era peronista, por eso es difícil entenderlo, ¿no? Pero es muy difícil, por ahí no lo voy a explicar ahora, pero bueno, es un país que nunca pudo industrializarse del todo, si bien tiene universidad pública, tiene una clase media muy grande, que cada vez se achica más, cada vez se comprime más en este eje del sur. Y para nosotros, como generación, para nosotras, las personas que nacimos a mediados de la década del 70, que fuimos
jóvenes como muy a contrapelo durante los 90, es decir, estábamos como bastante contrarios a la energía que tenían los jóvenes en nuestra generación, que eran muy neoliberales, consumistas, que les gustaba irse barato, como son todas las generaciones, ¿no? Sí. Pero éramos una generación bastante contracultural, como lo fue la generación post-dictadura, la de los 80, y ahí nacieron los scratches, en ese contexto, ¿no? Y con el movimiento de derechos humanos, que es muy importante, las madres, las abuelas, los hijos. Hay un legado que es como generacional, familiar, que tiene esto que impusieron y empezaron las madres buscando a sus propios hijos, y que la sociedad toda adoptó como idiosincrasia y como cultura. Sí, por eso fue tan fuerte el sábado pasado el festival en apoyo al Conti y a que no se cierre el espacio, si bien está cerrado. Bueno, que no sea defendiendo las políticas de memoria, verdad y justicia, que son un montón, y que se han logrado en estos últimos años. Lo que pasó fue que en el gobierno de Néstor Kirchner, después del 2001, el 2001 fue un estallido militante, un estallido de basta. Estallido es cuando todo es una bomba, una explosión. Una explosión pero de izquierdas, con un clima de izquierdas. Ahora es una explosión pero de derechas. ¿Se entiende? Es una explosión juvenil, post-pandémica, de derechas. O sea, es una revolución de derechas hoy. En el mundo, diría. En todo el mundo, digamos. En todo el mundo, pero acá explota también por post-pandemia, a través de las redes, a través... Bueno, porque hay una dominación ya más global de lo que son las tecnologías y la cultura. Capitalismo, es el tecnocapitalismo. Que nosotros como militantes, como productores de símbolos, como desde la producción simbólica del arte, no tenemos llegada a ese monopolio, porque siempre hablan de la batalla cultural, pero la batalla cultural no la logramos con un festival o la batalla cultural quizás también está y está principalmente dada por esa cultura de las nuevas tecnologías que son dominadas por un mercado a las cuales no tenemos acceso ni siquiera hackeándolas. O sea, digo, toda esa utopía zapatista del hackeo del 2004, del 94, que se extiende un poquito en los 2000, se agota porque después de esa ventana de uso de la tecnología, después nosotros ya no tenemos acceso desde las autonomías o desde las otras posiciones más anarquistas o de izquierdas o autónomas o cooperativistas. No llegamos a tener esos lugares. Entonces es muy complejo pensar una contracultura hoy que no sea en las sombras, que no sea con pocos recursos, y quizás hay un cambio del lenguaje al cual nosotros tampoco terminamos de entender cuál es ese otro lenguaje alternativo o canal alternativo al cual tenemos que brevar juntos, o sea, como un río, ¿no? Como brevar para ir juntos hacia un lugar. Todavía estamos como asfixiados por eso, porque alteran nuestras conductas. Porque son tecnologías que alteran nuestras conductas profundamente. Entonces, estamos entre la utilización que nos enseñaron en fines de los 90, 2000 y esa búsqueda de la alternatividad en ese uso, y el hackeo, por ejemplo, y buscar otra manera de comunidad. Y no sé a dónde vamos a ir, pero bueno. Y bueno, yo desde mis lugares siempre traté de generar espacios para otros. La experiencia de la escuela Liliana Maresca fue muy profunda y lo es para mí. Ahora vuelvo al 100% con las clases y va a ser otro nuevo periodo de mucho trabajo ahí adentro. Pero bueno, también lo fue el trabajo en la Exesma y el trabajo en el Centro Cultural Conti, generando un montón de espacios para artistas dentro de las posibilidades
oportunidades y los recursos que tuve, que fueron, aunque fueron en el gobierno anterior, que era un gobierno, digamos, kirchnerista, ya estaba bastante en decadencia y fueron muy pocos los recursos, pero bueno, fueron recursos con los cuales pude desarrollar proyectos muy interesantes y pudo haber espacios muy interesantes. Y bueno, no sé, un poco viendo el tema de la pobreza, ahora estamos en una escena global muy desigual, donde se plantean muchas desigualdades que cada vez se extreman mucho más. En Argentina tenemos un pueblo bastante resistente, lo hemos visto defendiendo políticas de derechos humanos. ¿Cómo agradecerles, no? ¿Cómo agradecerles por el enorme movimiento de derechos humanos de este país? ¿Cómo agradecerles? Pero también lo hemos visto defendiendo las universidades y defendiendo un montón de otros espacios que hacen a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura, pero también hacen a nuestro ascenso social, de cómo ascender, digo, para seguir hablando de la pobreza, de una familia que es pobre a poder acceder a un estudio que es gratuito y poder seguir ascendiendo y tener una profesión y poder ganar dinero, y eso te coloca en otro lugar social, cultural, simbólico. Y creo que si se llega a romper eso, que tiene que ver con la educación, es ahí donde vamos a estar muy mal. Que por ejemplo es el modelo chileno, el modelo venezolano, digo en Colombia hay muchos estudiantes colombianos, yo soy docente universitaria también, y en la Universidad de Arte está lleno de estudiantes de todo el continente, hasta estudiantes suizas que han venido, tuve varias estudiantes suizas, francesas, de todos lados, que han venido a estudiar acá, a Argentina, y creo que es la posibilidad de nuestro ascenso social, sigue siendo la educación gratuita. Entonces considero ese como un lugar muy importante, y creo que esto no va a ser para siempre, esto de las derechas, creo que vamos a ir rotando, pero quizás con mucha velocidad, porque lo que imprime culturalmente las nuevas tecnologías es la velocidad, y eso hace que por ahí no podamos asentar lo que tenemos, pero bueno, no sé, se plantean escenarios muy distópicos y muy distintos, tanto con la inteligencia artificial como con el cambio en las conductas y todo lo que cambia socialmente el uso de las tecnologías, y ahí, no sé, es un campo abierto, y yo sigo militando y haciendo desde el feminismo, desde la escuela, desde los derechos humanos, lo que pueda. Claro, sí. Así que bueno. También estás pidiendo perdón por este Estado totalmente cómplice con los genocidas, negacionistas, mejor dicho, un Estado que el gobierno lo ha destruido, un Estado que tendría que estar al servicio del pueblo, y al pueblo lo está totalmente sacrificando. Miren lo que ha pasado con la Secretaría de Derechos Humanos. Dios mío, Baños, ¿en qué estás pensando? Sos el responsable, junto con Milei, con la Villarruel, de todos estos crueles, inhumanos despidos. Pero acá te estamos demostrando. Vaya que se ha venido gente, y sé
Y sé que muchos lo hacen por primera Als je vast echt lief voor me. Ja, ga ik altijd met nog 3 glazen wijn drinken. 3 Flaschen Wein, einen Film schneiden, ein Buch zum Fenster. 7 Bücher lesen. 7 Bücher.